Llegó el momento de la entrevista a través de Radio Cuervo Uruguay y en esta ocasión tengo al señor embajador del Ecuador en Uruguay, Galo Galarza. Muy buenas noches. Buenas noches, Onofre. Un muy cordial saludo para usted, para los oyentes de Radio Cuervo. La verdad que es un gusto charlar con usted como en toda instancia y esta ocasión quizás no tenemos que hablar de temas tanto de la embajada, sino de lo que está pasando actualmente con una temática de carácter mundial, ¿no? Como lo es el coronavirus, que tristemente ha afectado fuertemente al Ecuador. Yo he visto su compromiso, su trabajo, también por parte de la embajada referente a este tema. Me gustaría que comenzara hablando un poquito sobre la situación del Ecuador para los oyentes que están escuchando, que tenemos muchas personas que son de dicho país. Bueno, muchas gracias, Onofre. Le vuelvo a repetir por la entrevista. En efecto, usted mencionaba al comienzo, esta pandemia no solo afecta al Ecuador, es una pandemia que afecta al mundo entero, de tal manera que es una lucha de la humanidad contra un virus que está dejando una secuela de muerte y con unos efectos colaterales y posteriores que serán todavía mucho más complejos para la humanidad. En el caso de Ecuador, pues en efecto es uno de los países que más golpeados fue, particularmente la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad más poblada de Ecuador. Tiene una población casi parecida a la de todo Uruguay, de tal manera que en esta ciudad, que es un puerto principal de Ecuador y es una ciudad donde que hay muchísimo trabajo informal, es donde más se ha ensañado, digamos así, la pandemia ha cobrado más vidas, ha producido más situaciones lamentables y tristes, ¿no? Pero el mundo entero. Igual nos duele una persona que fallece en Uruguay, como una que fallece en Guayaquil, como que fallece en Singapur o en la China, porque realmente repito, una lucha del ser humano, de la especie humana, contra una pandemia. Y así debería tratársela y así debería considerársela, no como una lucha individual de poblaciones o de países, sino como una lucha global. Cada país hace lo que puede con las circunstancias y condiciones a las que tiene que enfrentar. Yo creo que, y el gobierno de Ecuador, pues no es una excepción, el gobierno de Ecuador ha hecho todos los esfuerzos posibles para enfrentar esta pandemia. Una situación que no afecta solamente lo sanitario, sino también lo económico. ¿Y cómo ha afectado eso a la población de Ecuador? No solamente la que está dentro del país, sino también, imagino, personas que están en el extranjero. Bueno, sin duda, como le decía, es una situación muy compleja. Hay muchísimas pequeñas empresas que están cerrando, muchas personas que están pasando la desocupación. Las personas que están fuera del Ecuador, igualmente hay un número considerable de compatriotas que no han podido aún regresar al Ecuador debido a que se han establecido protocolos muy estrictos para el retorno, y ellos también, pues las personas que están en esa situación están viviendo momentos muy complejos, muy difíciles. Acá en Uruguay no tenemos un problema tan grave en ese sentido como tienen en otras ciudades, como en México, Buenos Aires, solamente conozco que hay como 150, 200 personas que están en esa situación. Acá en Uruguay, en Montevideo concretamente, hay alrededor de 15 personas que quedaron varadas y que no han podido aún retornar al Ecuador, esperando que exista alguna posibilidad de las que está organizando el gobierno ecuatoriano en días posteriores. ¿Fue una situación que les agarró de sorpresa o ya venían observando ciertos indicios a nivel internacional? Bueno, Ecuador dio un plazo perentorio para que pudieran retornar todos los compatriotas que estaban fuera antes de que se cerraran definitivamente las fronteras. Lamentablemente, algunos compatriotas no alcanzaron a retornar en ese tiempo, pues y quedaron, como digo, varados.
y sobre todo que Ecuador estableció un protocolo muy complejo en el sentido de que primero daba una prioridad para que puedan retornar únicamente personas con vulnerabilidad y luego esas personas tenían que, al llegar a Ecuador, someterse a una cuarentena en un hotel que había designado, que había escogido el gobierno ecuatoriano. De tal manera que todo eso pues complicó sin duda la posibilidad de que puedan retornar inmediatamente los compatriotas que habían quedado fuera. Pero este momento se sigue haciendo esfuerzos para que todos nuestros compatriotas pues retornen al Ecuador en el menor tiempo posible. Mañana mismo conozco un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana viajará a México en tránsito hacia Estados Unidos y volverá con algunos compatriotas que están tanto en México como en Estados Unidos. Sin dudas, esta situación ha generado un despliegue y un carácter de normativas bastante amplio, ¿no? ¿Cómo son los procedimientos que están estableciendo, no solamente para la repatriación de los ecuatorianos, sino también a nivel interno, que he visto que han habido normas muy estrictas, como por ejemplo toque de queda y bueno, el tema de la circulación de transporte? ¿Cómo está manejando ese tema? Bueno, como usted sabe, Onofre, Ecuador fue de los primeros, fue uno de los países pioneros en la región en tomar medidas restrictivas para prevenir la propagación del virus. Por ello se declaró una emergencia sanitaria, un estado de excepción y como usted mencionaba, toque de queda a escala nacional. Esas normas siguen vigentes hasta ahora. Lamentablemente, hay algunas personas que no cumplieron estas disposiciones y han tenido que ser sometidas a sanciones, ¿no? De tal manera que está en este momento en juego la vida de otros compatriotas, de otros seres humanos. Tienen que las personas ser muy responsables y cumplir las disposiciones que ha dado el gobierno en ese sentido para no seguir causando la zozobra que ha vivido en días pasados. ¿Cómo observa el panorama con este tema del coronavirus? No solamente con lo que se ha ido trabajando hasta ahora, sino de carácter futuro, porque también hay un tema de carácter comercial, ¿no? Hay que restablecer la economía, esas empresas que quedaron ciertamente dañadas. ¿Se está pensando ya trabajar a futuro con eso? Sí, sin duda, mire, el Ecuador, como otros países, como también Uruguay, y tienen que comenzar a tomar medidas en ese sentido. Va a haber, está anunciada ya, los principales organismos económicos internacionales lo han mencionado, va a haber sin duda una recesión mundial y eso causará muchísimos problemas de orden social, económico, de tal manera que el Ecuador está sin duda tomando algunas acciones particularmente para garantizar la protección de los sectores vulnerables. Dentro de la pandemia se está llegando a los rincones, a todos los rincones del país con escasos recursos, con algunas provisiones para tratar de mantener la cuarentena, para ayudar a las personas que han entrado en cuarentena. Lo mismo, mire, se ha gestionado una serie de recursos para enfrentar la emergencia sanitaria, se han logrado importantes acuerdos con distintos organismos multilaterales para la asignación y ejecución de recursos. Algunas entidades financieras públicas y privadas del país están brindando facilidades de pago, reestructuración de deudas y créditos emergentes a personas naturales, a pequeños y medianos empresarios, a los gobiernos autónomos descentralizados de tal manera que hay una actividad permanente, constante. Hay este momento, el último reporte que yo tengo de 178.800 personas que cobraron el bono de protección familiar, que es un bono de $60 que se da a las personas que tengan más escasos recursos, que no tengan en este momento un trabajo.
Ha habido también, ahí está vigente, por cierto, una campaña que se llama Dar una mano al Ecuador. Se la puede consultar en el sitio web de nuestra embajada, en los diferentes, las redes sociales de la embajada, en el Facebook, en el Twitter, y pueden hacer allí donaciones las personas que quieran para esta campaña que está dando sin duda resultados. Hay 245.000 personas que se han beneficiado ya de esta situación y hasta el 8 de abril, es decir, hasta el día de hoy, 200.000 usuarios, 200.000 usuarios, mire, han accedido al portal de los recursos educativos, que es otro programa que también está el Ecuador creando para paliar la situación. Es decir, se han tomado una serie de acciones que traten de paliar no solo en el aspecto sanitario, como fue la atención a las personas que lamentablemente fallecieron, sino también a las personas que han tenido problemas económicos en el país. Dos preguntas, una de carácter más bien interno. em, Justo mencionó las personas que tuvieron pérdidas y demás. Obviamente que cuando alguien pierde familiares, obviamente toca, ¿no? Ese tema emocional y a veces uno en la pasión puede responder de mala manera. Uno ha observado en redes sociales planteos o también quejas por parte de ciudadanos. eh, bueno, ellos mencionaban negligencias, demoras en el retiro de cuerpos. eh, digamos, yo obviamente he observado que el gobierno ha hecho esfuerzos para controlar toda esa situación. Pero ¿qué opinión le merece ese tema? Bueno, en primer lugar, yo debo lamentar que haya una especie de morbo al respecto, ¿no? Es decir, se hace una especie de conteo macabro de cuántas personas van contagiándose, cuántas personas van muriendo, y eso es como y hay muchos, y lamentablemente debo decirlo, medios y redes sociales que lamentablemente exacerban eso y regodean en la muerte, en el dolor ajeno. Yo creo que como le pasó a España, como le pasó a Italia, como le pasa este momento a Estados Unidos, fíjese que la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más ricas, desarrolladas del mundo, está pasando por situaciones familiares, porque no se dimensionó los terribles efectos de la pandemia. Cuando comenzaron lamentablemente a fallecer las personas, vino una especie de caos porque no se podía atenderlas y el gobierno nacional tuvo que hacer esfuerzos muy grandes en ese sentido para incluso movilizar el ejército, crear situaciones que vayan controlando esa situación y por fortuna ahora se va llegando ya a un control, pero en un momento pues sin duda hubo una situación lamentable y dolorosa que reconocemos y por eso el propio presidente de la República, Lenín Moreno, salió a pedir disculpas como el que más, porque se sentía ese dolor de la gente, esa impotencia de la gente para resolver sus problemas de ese momento. Pero repito, es algo que desbordó a muchos países, no se veía, no se dimensionaba lo que era la pandemia de coronavirus. Ahora otra pregunta, pero de carácter internacional. ¿Ecuador tomará acciones, solicitará una investigación respecto sobre este tema? ¿Usted ha observado que países como Estados Unidos están realizando acusaciones sobre China, China hacia Estados Unidos? Hay ahí un ida y vuelta, ¿no? Por parte de esas dos potencias. ¿Qué panorama podría manejar el Ecuador? Mire, el Ecuador sostiene que esta pandemia tiene que ser tratada a nivel global y es por eso que junto al gobierno de Alemania y a otros gobiernos de diferentes países a los que se han ido sumando ya algunos otros países, planteamos que esto tiene que tener una solución global. No podemos en este momento estar haciendo acusaciones de dónde surgió, cómo surgió la pandemia y quién es el culpable, sino que tenemos que
poner todos el hombro, la humanidad entera, poner el hombro para salir adelante y superar esta crisis. Y no lo vamos a hacer de manera individual, sino que tiene que ser una lucha conjunta. Es por eso que esta iniciativa pues ha sido muy loable y la sigue impulsando Ecuador. Apoyamos las propuestas que se hagan en ese sentido de enfrentar la pandemia a nivel global una tarea de la humanidad. Esa es la filosofía que tiene el Ecuador. Claro, Pero, disculpe sí, que le dígame. interrumpí. Claro, porque el tema del control de este virus y ese control también referente a que haga el menor daño posible, refiere a una conducta, ¿no? A una actitud por parte de las personas también. Sin duda que es así. Y como le decía, pues tenemos todos que poner el hombro para ser muy disciplinados y cumplir las disposiciones que se van dando en cada país. Fíjese usted, Uruguay está teniendo éxito y eso hay que aplaudirlo, pues está tomando también una serie de acciones que permiten ir paleando la situación. Eh, y si dicen, pues hay que permanecer en casa, hay que permanecer en casa, sí, nosotros somos en ese sentido privilegiados, en el sentido de que podemos mantenernos en la casa, pero hay muchas personas que en su desesperación de tratar de ganarse el sustento diario, y eso es lo que pasó fundamentalmente en Guayaquil, salieron a tratar de ganarse la vida, a ganarse el sustento, como le digo, y ahí se ha producido esta serie de situaciones lamentables que estamos conversando. Para finalizar, como siempre, le agradezco su tiempo, su disposición. Esperemos vernos pronto en la embajada o en algún que otro evento, que la verdad siempre agradezco que siempre nos ha tenido en cuenta. Y me gustaría que, bueno, dejar un mensaje final a los oyentes. Si quiere dejar alguna información, eso lo dejo totalmente a su libertad. Muchísimas gracias, Onofre. Mire, yo lo que recomendaría a nuestros compatriotas y a cualquier persona que se interese en las medidas que va adoptando el Ecuador, que vaya a nuestras páginas oficiales, que busque la información que nosotros casi diariamente estamos subiendo a nuestra red social. Es muy fácil poner en Facebook o en Twitter Embajada del Ecuador en Uruguay y van a tener ahí una información fiable, verídica, permanente. Ahí se va informando las acciones que se van tomando, los temas que se van superando y no dejarse llevar lamentablemente por esta desinformación que a veces es tan terrible como el virus o peor por campañas malintencionadas que tratan de desprestigiar, de dañar la institución democrática. Ese es el pedido que yo les daría a nuestros compatriotas residentes acá y a todos quienes interesen en conocer lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador.